vamos a resolver este problema. Primero tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre de esto que me están pidiendo. Entonces, vamos a crear una nueva imagen. Aquí tenemos una fuerza primero que nos dicen que tiene ese ángulo de 25 grados. ¿Sí? Entonces, voy a crear primero el ángulo para poder dibujarlo. Entonces, tengo que poner puntos. No, espera. Ahí está, un punto en el eje vertical porque voy a crear un ángulo de 25 grados para acá. Uno en el origen. Ya están dos puntos. Ahora necesito dibujar un ángulo. Pero es dado el tamaño del ángulo, 25 grados. ¿Sí? Y ahí está el ángulo. ¿Sí? Entonces ya aquí puedo dibujar el vector con esa dirección. ¿Sí? Y esta fuerza nos dicen que son 120 newtons. ¿Sí? 120 newtons. Y debe haber otra fuerza, pero no conocemos el ángulo. Entonces ahí nada más voy a poner una fuerza ahorita con un ángulo desconocido y una magnitud desconocida que no la conocemos. A esta le vamos a llamar F2. Los puntos que ya no necesito. Ops. Ya lo borré. Bueno, ahí lo voy a poner. Bueno, ahí lo voy a poner. ¿Sí? Esta es la fuerza 1 y la fuerza 2. La fuerza 1. Ahí está, fuerza 1. Y ahora voy a poner acá fuerza 2. Ahí está la fuerza 2. ¿Sí? Y ahora esto es lo que tenemos que calcular, el ángulo y la magnitud. Y la resultante de estas dos debe ser 160 newtons. Quiere decir que el clavo está representando una reacción. Esto se llama como reacción. Esto lo van a ver también ahí en estática, en muchos de los problemas. Hay una reacción que se opone a las fuerzas que estamos aplicando. Y ya nos dicen cuánto vale esta reacción. Una fuerza de reacción es igual a 160 newtons. ¿Sí? Eso es lo que nos están dando de datos. ¿Sí? Tenemos esta fuerza de reacción de 160 newtons y tenemos estas dos cuerdas para poder romper esta reacción y que salga el clavo. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora tenemos que descomponer esto igual que en el anterior con triángulos para conocer las componentes en el eje X y el eje Y poder hacer la sumatoria de las fuerzas verticales y las fuerzas horizontales. ¿Sí? Este triángulo no conocemos nada, es de donde vamos a obtener las incógnitas. ¿Sí? La fuerza 1 sí es conocida y su dirección, la fuerza 2 no es conocida ni su dirección. Ahí está la fuerza 2. Entonces de aquí vamos a ir descomponiendo las ecuaciones. Porque tenemos que crear un sistema de ecuaciones lineales. Entonces vamos a ir descomponemos las fuerzas en sus componentes. Bueno, descomponemos las fuerzas en el eje X y eje Y. Entonces, para descomponerlas usamos lo mismo que en números complejos, que es la componente en eje X sería con el coseno y en el eje Y con el seno. ¿Sí? Entonces voy a poner la primera fuerza descompuesta en sus componentes, sería
F1. Ahora las fuerzas como son, ya no son ni números complejos, son vectores, tengo que ponerle una flecha arriba del símbolo. ¿Sí? Acá en este diagrama solamente estoy representando la magnitud, pero también lo puedo representar como si fuera un vector. Puedo ponerle aquí una flechita arriba, de esta forma, y ya le aparece una flechita arriba, ¿sí? Y esto representa el vector, no la magnitud, igual a la F2, ¿sí? Aquí nada más le pongo que es un vector, vector, y ya ahí aparece con la notación de vector, ¿sí? Y aquí estoy haciendo lo mismo, entonces F1 va a ser igual a dos componentes, ¿sí? Entonces, esto lo tengo que descomponer. Entonces, si se acuerdan con la fórmula de Euler, se usaba la magnitud multiplicada por el coseno. Entonces, para representar la magnitud, voy a tener que poner las barras verticales, como explicamos ayer. Entonces, voy a poner ahora ver, ver. O se puede usar simplemente F1, como les decía. Ahorita voy a usar las dos para que se acuerden de las notaciones que van a usar ustedes en ingeniería. Entonces, esto representa ahora la magnitud de la fuerza. Como les decía, lo podemos representar nada más como F1 o con esta notación. Lo representó como un vector y luego la notación de la magnitud, ¿sí? O la norma euclidiana. Ya tengo eso. Entonces, para descomponerlo voy a obtener la componente de la fuerza 1, pero en el eje X. Ahorita se compila eso. Y aquí está. La componente de la fuerza 1 en el eje X sería la magnitud y ahora multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo se tiene que tomar con respecto al eje real, eje X positivo. Tengo que medir este ángulo, ¿sí? Si tomo este ángulo, tengo que darle los signos a las componentes, que esta sería negativa y esta positiva. Si uso el ángulo completo, no necesito acordarme de esos signos, salen automáticamente, ¿sí? Entonces, ahí está la componente en X. Ahora, la componente Y sería nada más con el seno. Sería exactamente lo mismo. Y la segunda fuerza sería exactamente aplicando la misma idea, pero aquí no conocemos ninguno de los datos. Entonces sería la fuerza 2 es igual a la fuerza 2, zeta 2, zeta 2, fuerza 2, fuerza 2. ¿Sí? Entonces la fuerza 1, aquí tenemos la componente en X, coseno, la componente, aquí le tengo que cambiar a seno, entonces aquí ahora sería seno, y esta sería la componente en Y, y de la fuerza 2, igual aquí tengo la componente en y le cambio a seno, ¿sí? Y esto es lo mismo que la fórmula de Euler, si se acuerdan, ¿sí? Descomponemos en las dos componentes X y de esta conozco la magnitud, que es 120 newtons, y conozco el ángulo. El ángulo nos lo dan con esta imagen que les había mostrado. Nos dicen este ángulo, ¿sí? Pues lo que tengo que hacer es ahora sumarle 90 grados, porque no me están dando el ángulo del triángulo. Están dándome el ángulo que está acá. Entonces vamos a ver, el ángulo que me están dando es el ángulo de aquí. Entonces, para calcular el ángulo completo con respecto al eje real positivo, le tengo que sumar 90 grados, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a anotar esos datos que nos están dando, ¿sí? Estos son datos del problema. Donde Z1 es igual a 25 más 90, serían 115 grados. Entonces, ese sería el ángulo, aquí me faltó el slash,
donde el ángulo con respecto al eje real positivo de la fuerza 1, aquí está, es 25 grados que nos dicen con respecto a la vertical, más 90 del primer cuadrante, nos dan 115 grados. Y aparte nos dicen la magnitud. Y F1, F1 es igual a 120 newton. ¿Sí? Y aparte nos dan la magnitud. Acuérdense, la magnitud la puedo representar así o la puedo representar simplemente como F1. Entonces les voy a poner aquí las dos notaciones para que lo recuerden. Entonces, ¿dónde? Ahorita aparece eso. ¿Sí? Donde la magnitud o se puede escribir con esta notación o nada más F1 está compilado, igual a 120 metros. Nos sale la F, algo aquí, F1, 25. No sé por qué no sale la F, pero bueno, aquí debería decir F1. No sé qué está pasando a esta F. No, bueno, no salió, pero ahí esto debe ser F1, ¿sí? Igual a 120 newtons. De esta segunda no conozco nada, ¿sí? No conozco ni la magnitud y no conozco el ángulo, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo por mientras así. Y lo podemos simplificar la notación poniendo aquí F2. Entonces aquí para que no sea tan complicado, toda esta notación vamos a poner aquí F2. 2. Y normalmente ustedes en mecánica, para simplificar las notaciones de cosenos de un ángulo, lo que van a hacer es usar esta notación. Van a verlo mucho en libros de electrónica y de mecánica. En vez de poner coseno del ángulo θ2, nada más se pone C2. Y aquí sería S2. Eso es simplemente para escribir menos. Y aquí sería F2 igual por el seno de θ2. ¿Sí? Y se escribe mucho más simple. F2, S2. Se compila el S2. Y es solo notaciones que se usan en ingeniería común. Y ahí tengo ya las fuerzas descompuestas en el eje X y eje Y. Ahora lo que tengo que hacer es el análisis de equilibrio, que sería sumar todas las fuerzas en el eje X igual a 0, sumar todas las fuerzas en el eje Y y que nos dé 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Análisis. Entonces, el análisis del cuerpo en equilibrio es esto, la sumatoria de las fuerzas sería aquí, sumatoria, sigma, F, en X, debe ser 0. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que nos dice cuando un cuerpo está en equilibrio es que la sumatoria de todas las fuerzas horizontales debe dar 0 y la sumatoria de las fuerzas verticales también debe ser 0. Ahí está, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a escribir nuestras ecuaciones. Aquí ya tenemos las componentes y sabemos que las fuerzas verticales deben de sumar 190. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer
Vamos a escribir esto como ecuaciones ahora. Entonces, vamos a sumar las fuerzas en el eje X, que nada más son estas dos, la componente Fx1 y Fx2. Pero aquí me faltó calcular los cosenos, porque estas sí las conozco, ¿sí? Estos sí son valores conocidos. Entonces, podemos aquí sustituir. Pues antes de hacer esto, voy a calcular F1, que son datos del problema. Entonces, aquí voy a poner donde F1X va a ser igual a 120 por el coseno del ángulo, que son 115, y el segundo será igual a 120 por el seno de 115. Sí, porque estos ya no hay ninguna incógnita en la primera fuerza, son datos del problema. Entonces vamos a calcular esto. Entonces la componente en X de la primera fuerza son 120. Primero voy a hacerlo mejor, a ver, 115 coseno y luego por 120. ¿Sí? Ahí ya me dice que es negativa, quiere decir que la componente de la primera fuerza va hacia la izquierda. ¿Sí? Menos 50.7142. Igual a menos 50.7142. Y estos son newtons. Y la segunda fuerza, la segunda componente son igual 115 por el seno por 120. Es positiva, quiere decir que si es hacia arriba, 108.7569. 108.7569 no. Ya está. Ahora, la segunda fuerza no tenemos datos. No conocemos la magnitud ni conocemos el ángulo. Estas van a ser nuestras incógnitas, ¿sí? Entonces vamos a escribir la sumatoria de fuerzas. Entonces tengo la primera sumatoria de fuerzas, sería la componente en X. Voy a poner fuerzas horizontales. Mm, Pues nada más tenemos que sumar las fuerzas que tenemos aquí, la componente de F1 y de F2. Entonces tenemos de este, sería, voy a poner así, F1 matrix más F2 en X, este. Y ahora las fuerzas verticales. Aquí nos están dando información, nos están diciendo que la sumatoria de fuerzas hacia arriba debe dar 160 grados, 160 newtons. ¿Sí? Quiere decir que la reacción es de 160 newtons. Entonces voy a poner esto de esta forma. Entonces aquí lo teníamos, ¿sí? Esta quiere decir que es de 160 newtons y estas dos deben de sumar esta fuerza vertical, ¿sí? Entonces aquí lo voy a poner como F1 en Y más F2 en Y debe ser igual a 160. Ya está
Ahorita sale la segunda ecuación y ya tenemos dos ecuaciones. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la sustitución. Entonces, de la primera, de las ecuaciones horizontales, vamos a sustituir el valor de F1. Entonces, aquí tengo F1. Ya tengo el valor que es menos 50. Acá. Listo. Son menos 50,7142. Y luego la fuerza en X de F2 nos quedó así. Vamos a escribir una más F2C2. Y como quedó aquí, F2C2. F2 por, ahora le voy a poner aquí por C2. ¿Sí? Esta ecuación ya aquí sustituí. Ahora voy a sustituir en la segunda ecuación el valor de F1 en Y. Pues F1 en Y, aquí está, 108,75, 69. F2 va multiplicado ahora por el seno de teta 2. Y ahí está la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, ahora lo voy a escribir como sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ahora voy a poner una regla. Ecuación y luego arreglo. Es punto. Y bueno, ya ve. Y aquí vamos a poner las dos ecuaciones. Entonces, la primera ecuación nos quedó, voy a volverlo a escribir, menos 50,71. Bueno, aquí ya tengo. Y esta, ¿sí? Y ahora aquí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Una incógnita es la magnitud y la otra es el ángulo. ¿Sí? Pero el ángulo aparece aquí como coseno y como seno. ¿Sí? Y aparte tenemos estos términos independientes, los podemos pasar para acá. Y nada más nos quedarían estos términos de este lado. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo lo reacomodamos. Por ejemplo, lo reacomodo otra vez. Entonces aquí me quedaría, este va a pasar acá sumando. Y luego aquí igual, este va a pasar para acá sumando, más.
Y ya ahí tengo las dos ecuaciones con dos incógnitas. Nada más que aquí, como una de las incógnitas, como les decía, está dentro del seno y del coseno, eso hace que esta ecuación, esta incógnita ya no sea lineal con respecto a estos datos, ¿sí? Entonces aquí lo voy a poner con teniendo una de las incógnitas de forma no lineal, ¿sí? Porque parece una función trigonométrica. Entonces tenemos que hacer alguna operación aquí para desaparecer esa relación trigonométrica, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer aquí para poder resolver este sistema de ecuaciones? ¿Qué operación podríamos hacer? ¿Cómo lo resolverían para quitar esa relación no lineal? O quitar el seno y el coseno, o sea, eso es lo que necesitamos resolver. ¿Qué idea se les ocurriría? Aquí no nos queda como los sistemas de ecuaciones exactamente igual, porque tenemos una relación trigonométrica con la incógnita, ¿sí? Que es el ángulo. Y en una ecuación me aparece el coseno y en otra me aparece el seno. ¿Qué se les ocurriría hacer? ¿Qué han hecho ustedes en física para poder quitar un seno o un coseno o relacionarlos entre sí? Aquí primero podemos simplificar esto. 160 más 108 son 268. Pues vamos a simplificar esto para que se vea más fácil. 238. ¿Sí? Tengo estas dos ecuaciones y ahora están muy sencillas, ¿sí? Tengo F2C2 y F2S2. ¿Sí? Este es el coseno de θ2 y este es el seno de θ2. Y no aparecen como una ecuación lineal. Como les decía, la segunda incógnita aparece con funciones trigonométricas. Entonces, ¿cómo eliminamos esa relación trigonométrica? ¿Qué se les ocurre utilizar? ¿Qué relación hay entre el seno y el coseno? ¿No se les ocurre algo? Aquí suma y resta ya no funciona, ¿sí? Tendríamos que hacer una operación. ¿Qué operación podríamos hacer para poder simplificar esto? ¿Sí de acuerdo? El método de suma y resta era multiplicar por algún número, ¿no? Aquí no va a funcionar multiplicar por un número, porque tengo todavía el seno y el coseno. Necesito eliminarlos de alguna forma. Si divido seno entre coseno, ¿qué función me da? Nos da la tangente, ¿no? Entonces, esa sería una relación que podemos usar. Entonces, vamos a sacar la tangente. ¿Cómo calculo la tangente con estas dos ecuaciones? ¿Qué pasa si despejo de las dos el seno y el coseno, que es la parte no lineal?
Entonces voy a usar estas dos ecuaciones otra vez. Entonces aquí lo que tenemos que es eliminar la parte no lineal para dejarla como una ecuación lineal de una sola incógnita, porque el ángulo es la otra incógnita, pero aparece no lineal. Entonces aquí lo que voy a hacer es despejar el coseno. Voy a pasar dividiendo el F2. Aquí pasaría como sobre una fracción. Y de este lado me quedaría el F2. Y lo mismo para la segunda ecuación. Y pasa como una fracción. F2. Entonces, según esto me dice que el coseno de teta 2 es igual a 50 entre F2. Y el seno es igual a 268 entre F2. ¿Sí? Si dividimos el seno entre el coseno, nos da la tangente. Pero al dividirlos vamos a eliminar aquí la F. ¿Sí? Entonces, con eso puedo calcular el ángulo. Entonces, calculamos la tangente. Tangente. Entonces, aquí tendríamos tangente de teta 2. Igual le voy a poner tangente 2 nada más. Y ahorita la despejamos. Esta anotación quiere decir que es la tangente de teta 2. Y es igual a dividir el seno entre el coseno. ¿Sí? Acuérdense que es una fracción igual del seno de teta 2 entre el coseno de teta 2. ¿Sí? Esa es la relación que necesitamos aquí para quitar esa no linealidad. ¿Sí? Tangente seno entre coseno. Entonces sustituyo estas dos. Seno entre coseno. Pues me va a quedar nada más 268 entre 50. 168.7569 sobre 50. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Este pasaba restando. Aquí lo puse mal. Este pasa restando y aquí no hice bien la resta. Me hago la resta. Entonces 160 menos 108.7569 da 51.24.1. Ese es 268 estaba mal. Entonces aquí es 51.24.1. Y acá lo voy a cambiar también. 24.31. Y acá también. ¿Sí? Y ya nada más hay que dividir esto y sacamos la tangente inversa. ¿Sí? Entonces aquí lo hacemos. Son 51.2431 entre 50. 51.2431 entre 50. Ahí está. Sacamos la tangente inversa. Y esto nos da el ángulo. ¿Sí? Teta 2. Y lo sustituimos en cualquiera de estos dos para calcular F2. Entonces, si calculo, este es el ángulo, me guardo aquí en la memoria. Entonces, le saco el coseno. Se puede usar con el coseno o el seno. Entonces, ahí con el coseno, esto lo pondría
dividir entre esto. Entonces lo voy a sacar la inversa, lo multiplico por 50.7142 y ya esa es la fuerza. ¿Sí? Entonces, si quieren mañana lo terminamos o ustedes ahí terminan de anotar esto, yo les voy a ahí subir a las notas ya los resultados para que ahí lo tengan. ¿Sí? Y eso sería todo por hoy.